Mi intención, si nos da el tiempo, es que esto sea más una charla que una presentación, así que en cualquier momento no duden en interrumpir, ni se llama interrumpir, pero en hacer preguntas y encantada de contestarlas. Em, Como les estaba diciendo, estamos tratando de forzar aquí, de forjar acá un programa en la Universidad de Duke, armando el equipo, que va a estar primariamente enfocado en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer en la comunidad latina. Como ya habrán, sé que ha habido presentaciones antes sobre por parte del equipo del Duke UNC, Alzheimer's Disease Research Center, o el Centro de Investigación sobre el Alzheimer, que es una colaboración de Duke UNC, la doctora Marianne Ketchell ya ha presentado varias veces, Shanti Ketchell ya ha presentado aquí otras veces acerca de esto, y ella ha empezado este trabajo ya hace tiempo, antes de que yo llegara aquí a Duke. Como le voy a contar en un ratito, yo hace un año que estoy aquí en la zona. Así que bueno, espero que esto sea de utilidad para continuar esa conversación y contarles un poco más de lo que estamos tratando de hacer en colaboración con el Duke UNC Centro de Alzheimer. Entonces voy a empezar, siempre me gusta tomar un tiempo para empezar a conocernos un poco. Sé que a veces es difícil que todos los que estamos en el grupo nos presentemos, especialmente en un fórum así, pero sí quiero contarles un poco de quiénes somos. Así que voy a dejar primero que empiece Les. Les, preséntate nomás. Ok, Ujú. hola, buenas tardes. Mi nombre es Liz. Trabajo con María haciendo la investigación clínica en el Duke Aging Center o Centro de Envejecimiento de Duke. Yo soy originaria de Ecuador y yo vine a Estados Unidos hace unos ya creo que 5 o 6 años. Y bueno, trabajando en el área de lo que es Alzheimer y lo que es todo lo que es cognitivo en la comunidad, me di cuenta que los latinos no éramos muy representados y bueno, eso me dio una pasión bastante grande para poder ayudar a personas y ayudar a doctores como María a desarrollar un poco más la investigación en la comunidad, especialmente en la comunidad latina. Y lo hago mayormente porque yo soy latina y creo que obviamente la representación es muy importante. Y cuando hago este tipo de investigaciones o cuando veo a mis participantes, siempre como que yo veo a mis abuelos reflejados. Entonces, la pasión y esto es muy importante para mí y por eso me gusta trabajar en esta área y también con gente muy profesional y capaz como la doctora María. Bueno, gracias por eso, Les. Les prometo que no la estoy forzando a decir esas cosas, porque es fantástica. La primera persona en unirse a mi equipo aquí en Duke, que lo estamos forjando desde hace un año que empezamos. Les cuento un poco más acerca de mí. Yo soy María Marquínez, soy de Uruguay. He estado aquí, vengo de una familia donde éramos 5 hermanos. Soy la hermana mayor. Por ende, aunque mi hermano sea más grande, siempre fui la más responsable. Pero estoy acá en Estados Unidos, me vine a los 21 años y estoy acá hace más de 20, así que ya saben más o menos mi edad. Cuando llegué a este país, llegué sin tener mucha noción de las disparidades que habían acá en el acceso a servicios y servicios de salud. La verdad que no era algo que yo era consciente de que existía aquí. A medida de que fui avanzando en mi carrera, especialmente en mi primer posición, yo antes de hacer investigación, que es lo que hago ahora 100% de mi tiempo, era, trabajaba como clinician, como clínica, o sea, trabajaba en un hospital en Chicago, donde mi rol era ayudar a diagnosticar a personas que tenían problemas neurocognitivos, problemas donde el cerebro no estaba funcionando como tendría que funcionar, como ser la enfermedad de Alzheimer. Cuando llegué a ese hospital, era mi primer posición, digamos, mi primer trabajo, acá en los Estados Unidos por lo menos. Al principio todos mis pacientes hablaban inglés, pero apenas se supo que había una doctora que era neuropsicóloga y que hablaba español, me empezaron a mandar todos los pacientes que hablaban español, y yo encantada de poder servir a la población, encantada de poder hablar español, cualquier chance que tengo me encanta hacerlo.
Pero muy rápidamente me di cuenta de que no teníamos los instrumentos, o sea, para poder hacer el trabajo que yo tenía que hacer como neuropsicóloga para nuestra población, especialmente la población de habla hispana. No existían. Mucho del trabajo como una persona, como neuropsicóloga, es usar test neurocognitivos, que hoy les voy a estar hablando un poco más acerca de eso, eh, donde eh, los resultados son usados para hacer determinaciones muy grandes, como diagnosticar a una persona con Alzheimer, también decidir qué persona es elegible para tener una operación del cerebro o no, cuáles pueden ser las secuelas después de una operación del cerebro. Entonces, estos test son usados para muchos diferentes motivos dentro de la práctica como neuropsicólogo. Y me di cuenta que no tenía los instrumentos. Yo estaba tratando de hacer mi trabajo y los instrumentos no existían, había muy pocos para esa población. Entonces, después de unos años en Chicago, nos mudamos a San Diego, California, básicamente por el trabajo de mi marido, que le salió una oportunidad allá, y yo lo tomé como una oportunidad para hacer este cambio de carrera y pasar a ser básicamente practicar como neuropsicóloga a crear estos instrumentos, ser investigadora para poder desarrollar estos instrumentos que le voy a estar hablando hoy. Entonces, para mí hay muchas historias que me han quedado grabadas en ese trabajo práctico que hice inicialmente y que me recuerdan todos los días que este trabajo que hacemos impacta a personas reales, ¿no? Muchas veces como investigadores vemos puntos en una gráfica o cosas, y digo, no son puntos, cada punto que vemos, eso es una persona, eso es una familia, eso es un ser que es afectado por las decisiones que tomamos en nuestras investigaciones y por cómo hacemos nuestras investigaciones. Entonces, eso es la verdad lo que me impulsa a seguir esta área. Y encantada de contarle más, pero sé que estamos acá quiero darles más de hablar de mí misma, pero encantada de contarles más de mi experiencia en cualquier momento que venga el caso, digamos. Entonces, con eso les cuento que los objetivos de hoy o lo que se me ocurrió que podría ser interesante hablar, es hablar un poco de qué es la enfermedad de Alzheimer, dado la investigación que hacemos nosotros, por qué es importante detectar la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones similares. ¿Por qué enfocar nuestros estudios en la comunidad latina? Ya les dije un poco de cuál es mi por qué, pero por qué en general es importante, más allá de mi por qué personal, que es el que me impulsa a mí. Y hablarles un poco del estudio que estamos arrancando acá en Duke, para hacerles saber de este primer paso que estamos tomando. Eh, entonces, arranquemos con eso. Sé que han hablado antes acerca de esta información, no es la primera vez que en Latin 19 se habla de este tema. Igualmente decidí que enfocarnos un poco en esto porque siempre me parece que la repetición es importante y que siempre pueden surgir otras preguntas. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Lo primero a saber es que la enfermedad de Alzheimer es una condición que afecta el cerebro. Tiende a ocurrir a los 65 años o más, aunque puede ocurrir, hay un tipo de Alzheimer que puede ocurrir a edades más tempranas. Es la causa más común de lo que se llama demencia. Y lo primero que digo, cada vez que digo la palabra demencia no significa locura. En nuestro idioma y en nuestras culturas se usa muchas veces las personas tienen la noción de que si alguien dice, estoy demente, estoy loco. No es eso, la demencia no significa eso. La demencia, desde el punto de vista médico, es un término que es un término tipo paraguas, ahí ven la gráfica, que para denominar todo un conjunto de condiciones que se caracterizan o se manifiestan a través de la pérdida de memoria y otras habilidades del pensamiento, y que llegan a ser tantos estos cambios en la memoria y habilidad del pensamiento, que lo que llamamos problemas neurocognitivos, que empiezan a interferir con la vida cotidiana. Entonces, como ven ahí, hay muchas causas, muchos tipos de demencia. El Alzheimer es la causa más común. La mayoría de los casos con demencia en adultos mayores son a causa del Alzheimer. Pero hay un montón de otras causas, como las ven ahí. Está la demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy bodies, de cuerpos de Lewy, muchas otras que no voy a enfocarme hoy, pero es importante saber que hay diferentes causas. Y capaz que más importante aún es que hay causas que son reversibles, tratables,
que pueden causar demencia y pueden parecer un Alzheimer cuando en realidad no lo son, como faltas vitamínicas, problemas de tiroides, incluso la depresión, así que importante tenerlo en cuenta. Y hablando un poquito más de qué es la enfermedad del Alzheimer, otra parte importante es saber que el Alzheimer es una enfermedad que, como les decía, afecta al cerebro y progresa en etapas. Lo que les ven ahí en esta representación como una persona de costado, digamos, representando el cerebro. Lo que se ve en azul sería la parte que es afectada en diferentes etapas del Alzheimer. No es que el cerebro se cambie de color, pero es para representar gráficamente cómo se ve. Entonces la patología o los cambios en el cerebro en Alzheimer empiezan en esta zona que se llaman los lóbulos temporales, es como que fuera atrás de la oreja, digamos. Y son las zonas del cerebro donde está la memoria, la capacidad de crear nuevas memorias. Entonces, a medida que ese cambio en el cerebro pasa a afectar otras partes del cerebro, empiezan a haber otros síntomas. Entonces se pasa de un deterioro cognitivo leve, donde hay algunos cambios, pero no son tan graves, a cada vez empezar a afectar más a la persona, incluso afecta termina afectando actividades muy básicas como la capacidad de alimentarse, la capacidad de caminar, la capacidad de hablar y eventualmente resulta en la muerte. Entonces, esta es una condición progresiva. En general, la gente puede vivir con Alzheimer varios años, pero en general como de 9 a 12 es lo más común, pero se ha encontrado que en latinos puede durar mucho más incluso. Entonces, es una enfermedad muy difícil, tanto para la persona que la tiene como para la familia. Yo digo, el Alzheimer es una enfermedad de la familia, no especialmente en la comunidad latina, no solamente de la persona. Entonces, una cosa que siempre es importante para mí compartir cuando hago estas presentaciones es hablar un poco de cuáles son los cambios, porque cuando uno empieza a hablar de este tema, las personas dicen, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Si tengo, si no tengo, si un familiar tiene. Em, Porque como sabemos, hay cambios normales que ocurren en la vejez, en la capacidad del pensamiento, en la memoria, que no significan un Alzheimer. Entonces, algunas de las señales de advertencia, que esta es una diapositiva así creada por la Asociación de Alzheimer, son la pérdida de memoria, la número 1, porque como les contaba, empieza en la zona donde están las memorias, entonces empieza a afectar la memoria, pero la memoria de la vida diaria. Cuando uno empieza, en las primeras etapas, no es que la persona se olvide lo que le pasó hace muchísimo tiempo, sino que se olvida capaz de conversaciones recientes. Entonces tiende a manifestarse a través de que la persona se repite constantemente o que pregunta la misma cosa una y otra vez. También hay dificultades para planificar o solucionar problemas, hacer tareas habituales como ser cocinar, arreglar las cosas alrededor de la casa. La persona pierde un poco noción del tiempo, no sabe qué día es. A ver, a mí me pasa a veces también, pero es cuando es una cosa que es constante, ¿no? Y que ya no sé ni el mes ni el año en el que vivo. Dificultades para entender imágenes visuales y relaciones espaciales, que eso es como un término un poco abstracto, pero se manifiesta muchas veces en perderse en lugares familiares. Entonces la persona maneja, no en un lugar nuevo, sino en un lugar que siempre ha ido y se pierde completamente y no tiene noción ni para dónde agarrar. No es el hecho, ay, agarré para un lado equivocado, no, totalmente se pierde y no puede volver a donde tenía que ir. Dificultad para expresarse con las palabras, si no es de vez en cuando alguna palabra que no me sale, sino de verdad no poder expresar los pensamientos de forma clara y que pasa mucho. La gente pierde objetos, no solamente perder el celular, que a mí me pasa casi todos los días, pero de verdad cosas importantes para las personas y que pasa siempre y muy seguido, de disminución o falta de juicio, que esto es una de las cosas que a veces se manifiesta en problemas del manejo de la plata y pago de las cuentas, y las personas pueden ser
tomadas ventaja, especialmente por scams, digamos, no me sale a mí la palabra ahora, pero por esto, gente que se trata, les vende una cosa por otra, y no es verdad, la gente se toma mucho ventaja de las personas cuando tienen estos problemas cognitivos, puede pasar. Más difícil también, como uno empieza a tener dificultades para razonar y para hablar, y todos estos cambios hacen que la persona a veces se retraiga un poco y no quiera estar más en los mismos círculos sociales porque se vuelve más difícil. Incluso también hay cambios de humor y de personalidad que pueden ser ya una respuesta a los cambios del pensamiento o mismo por las partes del cerebro que se ven afectadas, que son las que manejan las emociones. Entonces, estos son algunos de los cambios que, como les digo, yo sé que es muy difícil a veces, especialmente en las primeras etapas, decir, bueno, qué es normal y qué no es normal. Y es por eso que necesitamos crear los instrumentos para poder detectar cuándo es un cambio que se considera normal y cuándo es un cambio que puede significar una enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que ocurría muchas veces cuando ya daba estas presentaciones hace tiempo es que la gente, y a veces también ocurre ahora, es que la gente dice, bueno, pero yo para qué quiero saber, ¿para qué quiero saber si me va a dar Alzheimer, si no qué voy a hacer, qué miedo, qué angustia, yo si me pasa algo, yo no quiero ni saber, y no quiero ni saber si le va a pasar a mi ser querido. Pero hay razones importantes por las que es importante que lo detectemos. Una parte es por lo que le contaba antes, que hay condiciones que se manifiestan como una demencia, como problemas cognitivos, pero que son reversibles y son tratables. Y pasan más de lo que uno cree, especialmente con los problemas de vitaminas o de tiroides y también incluso con la depresión. Entonces, si es una condición que se puede tratar y revertir, obviamente es algo que queremos hacerlo. También puede ayudar mucho a no solo a la persona con la enfermedad, sino también a las familias a saber cómo manejar los síntomas. Como decía, es muy difícil estos cambios en las personas de manejarlos. A mí me tocó en mi familia y le toca a muchísima gente porque es muy, muy común. Y es difícil porque a veces uno no sabe cómo manejar esa repetición constante, ese cambio de personalidad. ¿Cómo hago? ¿Que le digo que se está equivocado o no le digo? ¿Qué hago? Entonces, si uno ya tiene un diagnóstico, primero saca mucho la responsabilidad de la persona de la enfermedad, porque también a veces se crea esa situación de que uno piensa que es porque el familiar no lo quiere, porque no sé qué necio, que no quiere hacerlo, ¿por qué no me hace caso? Y no es que la persona no quiere, es que su cerebro no le funciona como le funcionaba antes. Entonces eso puede ayudar mucho a las familias. También preparar un plan para el futuro, porque como decía, es una enfermedad progresiva, pero el negar la situación no va a hacer que esta situación desaparezca, ¿no? Entonces es importante que uno pueda planear. Y lo otro es que están habiendo nuevas terapias que están saliendo, que todavía no son importantes y no son una cosa que puedan revertir, pero que puede haber en un futuro y por eso tenemos que poder detectar. Rosa, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Sí, estás bien. A lo único, despacito que Felipe está traduciendo. Perdón, yo me estaba apurando porque estaba pensando que no quería tomar toda la reunión Está con esta bien. presentación. Ok, me dicen cualquier cosa, ok. Voy más despacio, perdón, Felipe. Lo otro que quería también recalcar es por qué el enfoque en la comunidad latina. Entonces, a pesar de que es difícil para nosotros detectar la demencia y la enfermedad en la comunidad latina, porque no estamos recién creando los instrumentos, la ciencia que existe hasta ahora indica de que hay mayor riesgo a padecer demencia dentro de la comunidad latina y que esta enfermedad aparece en una edad más temprana en nuestras comunidades. Por ejemplo, este es un estudio, perdón, aquí. Si nosotros miramos aquí a personas, cuando se mira a personas de 75 a 84 años, si estamos hablando de un grupo de personas blancas no latinas, o sea, los anglosajones blancos, white Americans, let's put it that way,
Entonces, 1 de cada 10 presenta con problemas cognitivos, con una demencia. Si vemos entre las personas latinas de esta misma edad, 2 de cada 10 presentan con este tipo de condición. Ahora, si vemos en gente de 85 años para arriba, de personas blancas no latinas, 3 de cada 10 presentan la enfermedad. Pero entre los latinos, 5 de cada 10, o sea, la mitad de las personas de 85 años y más de origen latino aquí en los Estados Unidos presentan con este tipo de condición, ya sea un Alzheimer o una de las demencias asociadas. Entonces es más común en nuestra comunidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Y cómo lo podemos prevenir? Y lamentablemente no tenemos respuesta a estas preguntas. Y tampoco tenemos claro, como le decías, ¿la estamos detectando bien a la enfermedad o no la estamos detectando bien? Todavía no se sabe. La otra parte a tener en cuenta es que por qué es importante tener este tipo de presentación, digamos, enfocarnos en esta área, es porque casi 6 de 10 personas creen que una pérdida significativa de la memoria o capacidad del pensamiento es una parte normal del envejecimiento. Es algo que siempre pasa. Y no es así. Y es importante, como decía, saberlo porque se puede tratar de formas diferentes. En el caso de los latinos con Alzheimer's, en general, muchos de los cuidadores de los latinos terminan siendo miembros de la familia, no solo por cómo es nuestra cultura, nuestros valores, por cómo son nuestros hogares, pero también por la falta de acceso a servicios en español, a casas de cuidado donde nos sentimos que nuestro ser querido pueda ser bien apoyado o apoyado. La otra parte, como decía Leslie al principio, es que los hispanos o latinos no estamos bien representados en investigaciones sobre el Alzheimer. Y esto es a causa de muchísimos factores, empezando por estas investigaciones no hacerse de una forma en que permita que la persona participe y también por el miedo que hay dentro de nuestra comunidad a veces en lo que es la investigación, en por qué la hacemos, en qué me va a pasar si participo en esto, y que es bien fundada porque necesitamos más educación al respecto de esto. Y como le decía, hay pocos instrumentos para detectar el Alzheimer en los latinos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestra investigación es específicamente eso, es tratar de empezar a crear los instrumentos para detectar el Alzheimer y otras demencias en los latinos. Ya hice este trabajo cuando yo estaba en el sur de California y ahora estamos lanzando el primer estudio acá, que esperamos que sea el primero de muchos. La idea por la que me trajeron aquí a Duke, dentro del Duke Aging Center, es para que forme este grupo, este programa de investigación que se expanda, que llegue a otras áreas, enfocado en latinos y en latinos adultos mayores. Este es el primer intento empezar a hacerlo. Entonces les voy a dejar que les cuente un poquito más acerca de lo que es el estudio y ahí seguimos. ¿Te paso la próxima diapositiva? Sí, por favor. Gracias. Ok. Entonces, LAMP, Latinos, Memoria y Pensamiento, es, como dijo María, el estudio que estamos empezando. Y yo soy la que manejo el estudio más. Entonces, quería explicar un poco en qué consiste participar en LAMP. Usualmente les hacemos entrevistas y cuestionarios a nuestros participantes sobre historial personal y médico, como preguntas como si alguna vez tuvieron desmayos o algún trauma en el cerebro, cosas así. También les estamos haciendo un examen médico, incluyendo medir la presión, la altura, el peso, lo que es la cintura, cosas así. Y también pruebas neurocognitivas. Estas pruebas pueden ser un poco extensas, pero medimos varias funciones del cerebro y también a nuestros participantes les damos los resultados de estas pruebas y también lo que podría significar. Pero solo quiero aclarar que por lo que esto es una investigación, no es que hacemos diagnóstico ni nada así, pero sí es importante tener alguna referencia por si acaso nuestros participantes quieran ir al doctor o alguna cosa así.
Ok, entonces voy a hacer un ejemplo del test neurocognitivo y esto es uno que no hacemos parte del estudio, pero hacemos cosas bastante similares. Entonces, en esta diapositiva que va a aparecer, si ustedes quisieran hacerlo en casa, lo pueden hacer. Básicamente necesito que lean las palabras de columna a columna, solo las palabras. Y cuando ya hayan terminado de leer, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Entonces, ahora en la siguiente necesito que lean las palabras, pero en voz alta. No, no lean las palabras, perdón. Necesito que vean las palabras, pero en voz alta tienen que decir el color de la tinta de la palabra. Verde, rojo, rojo, azul, Ujú. verde, azul, negro, negro, verde, rojo, negro, verde. Sí, son, así son como los test neurocognitivos, como que algunas veces nos hace trucos en el pensamiento y cosas así, pero es importante ver como que nuestra performance en este tipo de test. Ujú. Bueno, entonces un poquito más de información sobre el LAMP. ¿Quién puede participar? Estamos buscando a personas de 60 a 85 años de edad que sean hispanos o latinos y especialmente que hablen español, ya que todo este estudio es hecho en español y enfocado en los hispanohablantes latinos aquí en Estados Unidos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, están interesados, quisieran participar, o saben de alguien y quisieran saber más, me pueden contactar al número que está en la diapositiva o el correo electrónico de nuestro estudio, lampinfo@duke.edu. Y como dije, yo soy la que ahorita estoy trabajando y enfocada en este estudio, entonces yo soy la que contesta el teléfono, yo les respondo, les trato bonito, entonces me pueden contactar. Sí, Liz, es un placer de trabajar con ella. Lo último que quería decir, sé que, perdón si estamos tomando mucho tiempo, siempre hablo mucho de la cuenta, mucho más de la cuenta, me gusta charlar. Pero quería contarles un poco de las cosas que estamos haciendo para solventar barreras para participar en nuestra investigación. Tenemos mucho de qué hacer y también me interesa mucho tener el input, digamos, del grupo, de qué cosas podríamos estar haciendo mejor de donde estamos empezando. Mucho de estas cosas las he aprendido en el contexto de hacer estas investigaciones en el sur de California, donde yo estaba antes, haciendo estas investigaciones. Pero hay cosas que pasan, no importa dónde uno esté, si hay cosas que pueden ser más específicas de la población del lugar. Por eso es que me interesaba muchísimo también tener su input. Bueno, parte de lo que estamos haciendo es que pagamos en efectivo por el tiempo que toma participar. No es un pago muy grande, pero es un pago que por lo menos puede cubrir el tiempo de participar y podemos hacerlo en efectivo, no es ninguna tarjeta, no es un cheque, no es nada. Toda la información se mantiene de forma confidencial, no pedimos números de seguro social ni nada por el estilo. Como decía Les antes, le damos los resultados de los test neurocognitivos. Como decimos, no hacemos un diagnóstico porque estamos tratando de crear esos instrumentos y no estamos en el punto que podamos diagnosticar con ellos. Pero sí tratamos de dar los resultados más que nada para que las personas también puedan mostrárselo a algún profesional de la salud con el que ya estén trabajando o ellas, la familia, saber, ¿es esto algo que yo puedo ayudar? Y yo encantada también de hablar con las personas una vez que tienen los resultados, si tienen alguna pregunta, si les puedo explicar un poco más de qué implican estos resultados. Damos comida y bebida durante las visitas. Proporcionamos transporte para venir a vernos. Lamentablemente en este momento la única forma que tenemos para hacer las visitas es haciéndolas en Duke, en el hospital de Duke. Ya estamos trabajando para poder ir a las casas de las personas a hacer las pruebas o hacer partnerships con otros centros comunitarios en la región para poder hacerlas en lugares que son más
más fáciles de acceder, pero ahora son en Duke, pero por lo menos les damos parking, les damos transporte si hace necesario, alguien que los va a buscar a sus casas y los trae para la visita del estudio, y podemos dar apoyo con cuidado de otras personas, o sea, la gente que participa en nuestros estudios mientras que está participando, si tiene niños que tiene que cuidar o otros adultos que tiene que cuidarle, podemos digamos, pagar por el tiempo de estas otras personas también para que ayuden. No le podemos dar nosotros el cuidado directamente, pero podemos dar un pago para que le paguen a alguien, para que cuide a otras personas que están a su cargo. Agendamos las visitas en horarios flexibles, como sea en fines de semana o horas extralaborales, y obviamente, como ya han visto, tenemos nuestros materiales y personal bilingüe. Por ahora somos Liz y yo las principales del estudio. Acabamos de contratar a una nueva persona que va a venir con nosotros también, y a medida de que vamos creciendo, los estudios y nuestro personal se va a volver más grande, pero siempre para estos estudios que son en latinos, condición número 1 para mí es que las personas sean bilingües y biculturales, porque es la mejor forma, me parece, de poder conectarnos y dar un buen servicio. Así que bueno, termino con diciéndoles gracias y dándoles nuestra información, obviamente abiertos a cualquier pregunta que tengan, y especialmente mi pedido para ustedes en este momento, más allá de que obviamente pasen la información, si quieren flyers de nuestro estudio, encantados de hacérselo llegar, solo pónganos un mensaje por el chat o nos pueden escribir. Este es mi email acá que les puse, si tienen alguna otra pregunta. Ese es mi pedido hacia ustedes, y el pedido de qué más podemos hacer para ayudar a que la gente participe. Pero el otro pedido que les tengo como una persona relativamente nueva a la región aquí es que a mí me interesa mucho saber cuáles son las necesidades de nuestra población latina de edad avanzada aquí en la región, porque este es un estudio y un primer estudio que yo ya había pensado y ya lo había manejado como les decía antes, en California, y lo traje aquí, pero mi intención es crear más estudios en el futuro que ayuden a la población aquí y a los problemas y dificultades que estamos viendo, que ustedes están viendo en la población en nuestra región. Entonces me interesa saber mucho de cuáles son las inquietudes, no tiene por qué ser todo hoy, pero fuera de este tema, sabiendo un poco lo que hago, que soy neuropsicóloga, que hago investigación, que soy latina, que me manejo en esta área. Me interesa mucho saber cuáles son las necesidades aquí y ver cómo poder apoyar dentro de mis capacidades.